soy Ixchel Cisneros Soltero y les doy la bienvenida a una emisión más de Polémica en Redes. Tras las críticas realizadas por Andrés Manuel López Obrador a la Universidad Nacional Autónoma de México sobre la derechización y apoyo a proyectos neoliberales, académicos, estudiantes, integrantes de la clase política, ciudadanos y ciudadanas hicieron público su apoyo a la UNAM e incluso algunos personajes utilizaron el tema para atacar al presidente. A la par, también surgieron los cuestionamientos sobre una institución que para muchos ha dejado de ser cercana a la ciudadanía. ¿Qué repercusiones puede traer esta discusión a la universidad, a la autonomía universitaria? ¿Y las autoridades universitarias deberán escuchar a las voces disidentes? Acompáñenos en esta emisión con el hashtag UNAM. Primero presento acá en foro a quien me acompaña el día de hoy, a César Pineda. ¿Cómo estás? Tú eres profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿En dónde pueden encontrarte en redes sociales quienes nos ven? @César Pinedar es mi Twitter. Perfecto. Y desde casa nos acompaña Luisa Canturríos. ¿Cómo estás, Luisa? Hola, Ixchel, César, Raúl, a nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy también. Puente, doble mérito, gracias. Y a mí me encuentran en @LuigiCantú en Twitter. Por ahí es la red que más estoy usando ya. Todas las demás, como cada emisión, Ixchel, repito, ya me rendí. Y también nos acompaña César ya nos había acompañado. Sí. Raúl Romero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ixchel, César, Luisa? ¿Cómo están? Un saludo a todo el auditorio. A mí me encuentran en Twitter también con Raúl Romero-MX. Bueno, primero vámonos a nuestra encuesta para todas y todos los que nos ven desde sus casas. Recuerden que pueden votar en Twitter. ¿Estás de acuerdo con la afirmación del titular del Ejecutivo que el periodo neoliberal hizo a la UNAM individualista y perdió su esencia de formación de profesionales para servir al pueblo? A, sí; B, no sé; B, no sé, no sé. Y vamos a empezar contigo, César. ¿Por cuál votaste o votarías? Votaría que sí, pero no en los términos que dijo el presidente. Ok, con ver, acotación. desarróllamelo. Tengo con acotación. La UNAM se volvió más neoliberal no en los términos que él está planteando, sino en términos laborales, en términos de acceso a la educación superior por los jóvenes, en términos de los programas de estímulos a la investigación. Ahí es donde está la UNAM neoliberal. Y allá en casa, si quieres, Raúl, empezamos contigo. ¿Por cuál votarías? ¿Por la A, la B o la C? Híjole, muy cerradas las opciones, pero me iría también por la 1 y acotando también. Creo que el mundo se volvió neoliberal y la UNAM y todos no podíamos escapar a esa forma de organización de la vida y del trabajo. Entonces, con honrosas excepciones que podremos platicar más adelante, escaparon a esas formas de organización, pero creo que el neoliberalismo tocó todos los ámbitos de la vida. Luisa, ¿tú por cuál votaste? Va a estar aburridísimo el programa de hoy, Ixchel. No va a haber mucha polémica. Yo voté con, la verdad, igual y con la misma acotación, entonces... No, esperemos que no, porque además allá afuera hay muchas personas que seguramente no votaron por el sí, votaron por el no, a lo mejor por el no sé, y justo me gustaría que tratáramos de desarrollar y explicar un poco más lo que ha pasado estos días en redes sociales en referencia a la UNAM. Por ahí tenemos un tuit que solo es como la cerecita en el pastel de Ricardo Anaya, que dice: Andrés Manuel, mi abuela empezó a dar clases en la UNAM antes de que nacieras, ahí estudiaron mis papás, yo hice mi doctorado en la misma facultad a la que tú asistías, la UNAM no es tuya, respeta su autonomía y entiende que su diversidad la hace la mejor universidad de México. Tweets como este encontramos bastantes de integrantes de la clase política que ahora, después de los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, salen a esta defensa a la Universidad Nacional Autónoma de México. Incluso el presidente les ha dicho que no salgan a hacer un paro, sino que salgan a marchar, que se movilicen, porque los ve, pues sí, solamente como expectantes, ¿no? ¿Cómo viste, César, esta que surgió en la mañanera y terminó en redes sociales y en diferentes espacios hablando de la universidad más importante de este país y de cómo, según el presidente, se ha modificado sus estructuras, pero también cómo de los disidentes del presidente se le está atacando a esta institución?
Yo creo que es una discusión necesaria, pero iniciada con un proceso, yo diría, poco legítimo y al que estamos poco acostumbrados en el sentido de que en un país presidencialista que el presidente empiece a hablar de los asuntos internos de la Universidad Nacional Autónoma de México, no solo no estamos acostumbrados, sino probablemente no es el mejor proceso de cambio y además no en las mejores coordenadas de discusión, porque es evidente que el presidente no conoce recientemente la UNAM, que añora un viejo pasado que también era antidemocrático, y hay que decirlo, cuando él estudió no era la universidad que pareciera haber perdido un aliento de compromiso social, sino también era una universidad que mantiene hasta hoy también sus estructuras burocráticas. Y creo que la derecha, bueno, hemos visto a la derecha actuar estos 3 años básicamente sin estar a la altura, sin realmente debatir cuestiones de fondo con el presidente, sino básicamente los hemos visto simplemente negar y antagonizar de manera muy simplona. La derecha no está a la altura de una discusión no solo del presidente, sino no está a la altura de lo que necesita el país. Por ahí tenemos otro tuit hablando de la derecha, de Diego Fernández de Ceballos, que dice: cuando Tartufo agradece a la UNAM, me recuerda el loco que apedreaba un panal y al burro pateado el pesebre. Y todo porque le robaron... y todo porque lo reprobaron en economía y en ciencias sociales. No sé si justo sea a este tipo de debates al que te refieras, César, pero pues sí, en sus tweets los conoceremos. Raúl, ¿cómo viste? ¿Cómo has visto? Además, ambos estuvieron en un movimiento importante dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y cómo están viendo, ahora que se está hablando de la UNAM, que se está regresando a la importancia y la gratuidad de esta institución, que sea en estos términos? Yo también plantearía que es una discusión necesaria, que es una discusión que ha estado presente, o sea, que se ha seguido dando en distintos ámbitos y espacios de la vida universitaria y que también es una discusión que empieza mal, coincidiendo por ahí, pero yo creo, a diferencia de César, creo que hay primero que destacar, Luis, Seychelles, César, la estrategia común que ha seguido el presidente de calificar de neoliberal, de conservador, a todo lo que no coincide o se asemeja o se acerca a su discurso y su estrategia. Es una misma estrategia que ha usado para calificar al movimiento feminista, para calificar a organizaciones ambientalistas. Yo hace rato estábamos revisando ahí parte de estos discursos. En 2019, cuando un grupo de académicos y académicas de la UNAM, cercanos incluso a él, cuestionan el Tren Maya, y le envían una carta, el presidente contesta diciendo que son abajo firmantes conservadores que no han salido a la calle. Cuando en 2019 un grupo de mujeres tomaba distintas facultades y escuelas protestando contra la violencia de género que hay en la UNAM, el presidente dijo: hay mano negra detrás de ese movimiento. Y hace unos días también dijo que el neoliberalismo estaba impulsando una agenda de los feminismos ambientalistas, de los derechos humanos. Me parece que ahí pierde por completa legitimidad el debate que plantea. Ojo, no estoy diciendo que no esté proponiendo un debate o que no esté diciendo cosas que pueden tener sentido, sino que la forma en cómo lo ha enunciado, en cómo ha dirigido estos debates, generalizan, descalifican y dejan de ver otros elementos que están ahí en la universidad y que creo yo que tendríamos que analizar con mayor profundidad para tener este debate, insisto, necesario, que nos merecemos no solo en la UNAM, sino en todas las universidades y en lo que hemos venido insistiendo últimamente en el modelo educativo que necesita el país. Luisa, ¿el personaje se está comiendo la discusión? O sea, cuando realmente, como bien dicen tanto Raúl como César, la discusión tendría que ponerse sobre la mesa e incluso se ha hecho en otros espacios. En este caso, lo importante es lo que diga el presidente y lo que le contesten quienes están en contra del presidente. Yo creo que justo ese es el tema, porque como bien dicen César y Raúl, la discusión ya lleva mucho tiempo sobre la mesa. Más bien, como en muchos otros temas sensibles para la sociedad, se politizan y polarizan cuando los pone el presidente sobre la mesa, ¿no? Creo que no estamos habituadas ni habituados a que el presidente critique ciertos gremios o ciertos espacios que, digamos, en el imaginario colectivo son incorruptibles, ¿no? La cultura, la ciencia, la propia UNAM. La verdad es que pocas veces habíamos hablado de la corrupción en el mundo de la cultura, de la ciencia y ahora en la UNAM, y pues mucho menos había venido desde la autoridad federal.
Entonces creo que sí es un debate, como dicen los colegas, que ya se estaba dando en muchos espacios. Quisiera que viéramos algunos tweets, porque en realidad la crítica a la UNAM tiene un montón de tiempo. Mandé un tweet de Luchadoras MX que muestra un par de fotos y acompaña las mismas con una leyenda que dice: contingente de mujeres exige alto a la violencia feminicida en la UNAM. Lesbi y Miranda presentes, ni un estudiante menos. La universidad debe ser un espacio seguro para nosotras. Críticas a la universidad hay un montón. Está esa, está el tema de los salarios. Tengo por ahí otro tuit de @Amaury Saucedo que dice: este meme es un reflejo de la realidad dentro de la UNAM. Y tiene estos dos perritos que se usan mucho para los memes, ¿no? El fuerte y el como todo chiquito chistoso. Y el fuerte dice: profesor de asignatura, tengo que tener 4 trabajos para sobrevivir, la UNAM me paga 70 varitos la hora por cátedra, educo a miles de jóvenes sin reconocimiento, me he acostumbrado a la precariedad laboral como parte normal de la vida académica. Y el perrito ahí con su vasito del café estadounidense, ¿no? Y sus lentes hipster, dice: págame la estancia y las pedas en el extranjero, te acuso con el sindicato. Está bien que el rector gane 200,000 al mes, no seas resentido, la UNAM no es neoliberal, así no Elmo, como burlándose de AMLO. Págame mi año sabático, ceniceros de 40,000 en nombre de la autonomía universitaria, Goya Goya con mi chamarra de Pumas, ¿no? O sea, es decir, creo que hay un montón de críticas al funcionamiento de la universidad desde las redes sociales y desde las manifestaciones, desde la propia comunidad. Hace mucho tiempo solo no había sido el presidente quien las enunciara, que por un lado, pues creo que efectivamente es como debe de ser, ¿no? Que la propia comunidad sea quien vaya dirigiendo y exigiendo el rumbo y no otro tipo de autoridades, porque entonces se presta a este debate justo que se ensucia por la política. De que la UNAM tiene pendientes por el manejo de su ideología, digamos, político-económica, sí, pero también por el trato, digamos, hacia su personal y estudiantado desde hace mucho tiempo. La única fortuna que yo veo en medio de todo este debate es que regresamos otra vez a esas exigencias sociales que ya llevaban rato, ¿no? Pues ahora está la noticia de este nuevo acuerdo entre el sindicato y la UNAM, que nos podrán comentar un poco mejor los compañeros. Digamos que, pues sí, a veces estas discusiones traen pequeños avances. El tema de género no está, digamos, en el asunto neoliberal, pero sí en las deudas de los rectores con la comunidad, ¿no? O del estudiantado. Y creo que todas estas son las discusiones que tenemos que traer a colación, aprovechando que la UNAM está bajo la mira pública. César, me gustaría que nos dieras un poco más de luz, sobre todo porque tú internamente, bueno, estás ahí en este momento. O sea, ¿a qué le pudiera llamar la comunidad? Y que también Raúl coincidía en que es una institución que se ha volcado a lo neoliberal. Como lo decía Raúl, como se ha volcado la gran mayoría de las instituciones en el mundo, porque hasta allá nos hemos movido como sociedad, ¿no? Yo creo que el primer punto es básicamente la precarización del trabajo. La precarización de las relaciones laborales en la UNAM es de las más graves. Esto efectivamente, como dice Raúl y como decía mucha gente en redes sociales, no sucede solo en la UNAM. Pero es la UNAM la que tiene quizá el mayor grado, el mayor porcentaje de profesores de asignatura, de profesores temporales contratados por hora. Entonces ahí tenemos una señal de un manejo inadecuado, digamos, de las relaciones laborales, de las relaciones contractuales, como la Universidad Nacional más importante del país contrata a sus profesores de manera precaria, es decir, inestable y con bajos salarios. Este sería un primer punto. El segundo punto es esencialmente cómo la UNAM no ha podido responder de manera y no ha estado a la altura para responder la demanda de acceso a la educación superior. Esto es cada año el movimiento de aspirantes a la educación superior, el MAES, avanza en sus demandas para que más estudiantes puedan acceder a la educación superior, poniendo en discusión incluso también los mecanismos que son el examen único. Y por último, yo diría que no tiene que ver con el neoliberalismo, y por eso menciono también que el propio presidente está desinformado. La estructura antidemocrática de la UNAM es una herencia desde su fundación. Digamos que esos 3 temas son fundamentales para comprender cómo sí advino después una serie de programas de estímulos a la investigación que ha provocado esta brecha enorme de desigualdad, donde efectivamente puede haber investigadores, como decía el meme, quizá ahí corrigiendo un poco o matizando un poco, porque no quiere decir que todo el que recibe esta cantidad de estímulos y de dinero, que pueden llegar entre 80,000, 90,000, 100,000, 150,000, 180,000 pesos de ingresos al mes, frente a los 2,000 o 3,000 pesos de ingresos de los profesores de asignatura, no quiere decir que todo esto es corrupción. Significa que es el producto de una política de estímulos que se hizo en todas las universidades, pero que
ha provocado la competencia entre los profesores, el puntismo, el hacer investigación a destajo y sobre todo la destrucción, digamos, de las relaciones de solidaridad en los sindicatos para ubicarte en tu propia carrera. Esta es la brecha que ha provocado esta política que sí podemos llamar neoliberal, la de los programas de estímulos tanto internos como externos de pago por mérito. Que incluso, o sea, internamente profesores y profesoras lo han hecho público, ¿no? O sea, hace unos meses estas denuncias empezaron a surgir porque además con la pandemia se acrecentó que dejaron de pagarles a muchos de estos profesores de asignatura como les llamas. Nos vamos a tener que ir a un corte, pero volviendo me gustaría platicar contigo, Raúl, porque está la otra parte, la de los movimientos sociales que históricamente surgían de la universidad y es la otra parte que también señala el presidente diciendo que ya no es así. Entonces, bueno, tú también estás por allá, Raúl, y me gustaría que nos dieras un poco la idea de lo que está sucediendo en la universidad alrededor de una institución que históricamente era semillero de estos movimientos sociales. Nos vamos a ir a un corte, pero regresamos. Día de Muertos 2021, martes 2 de noviembre. La peste pasa de carga en carga, de barco en barco, de ciudad en ciudad. Génova es devastada, luego Pisa, Venecia y Marsella. La epidemia se convierte en una pandemia. Efecto mariposa, martes 14:30 horas. Decían que si la mujer llegaba y entraba al tinacal, se cortaba el pulque, ¿no? Ahora mi abuelo dice, ¿no? El maguey es más sociable con la mujer que con el hombre. México lindo, martes 19 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Aquí aparece como que este señor ha sido enterrado hace 3 días. Pero sí está ahí. Estará ahí, pero tiene que haber sido exhumado, y eso no consta en este libro. Cinema 14 presenta La muerte de un burócrata, martes 9 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Agradecemos sus opiniones y comentarios y les invitamos a que opinen en @canal14mx. Recuerden con el hashtag UNAM y el hashtag polémica en redes. Nos quedamos contigo, Raúl, porque me gustaría que platicáramos de esta otra parte de la que también hablaba Andrés Manuel, que es de la UNAM como semillero de movimientos sociales, ¿no? Y si esto realmente ha continuado así, también ahí podemos hablar de pandemia, que también para muchas generaciones, bueno, supongo que organizarse a distancia será mucho más complicado, pero ¿cómo ha sido, cómo se ha movido la universidad internamente en esta otra parte que también señalaba el presidente? Gracias, Michelle. Sí, justo es que ahí es donde me parece que está la otra UNAM no neoliberal. La UNAM en su comunidad estudiantil, en su comunidad con trabajadores y trabajadoras, en su comunidad también con profesores y profesoras que efectivamente viven el problema de la precariedad laboral y que se han dado incluso la tarea de organizar hasta nuevos sindicatos, precisamente con la idea de buscar desde adentro generar transformaciones. Y es ahí donde está esa otra UNAM, la UNAM en su comunidad, que además lo comentábamos no hace mucho con Luisa, o sea, la UNAM es gigantesca no solo en lo que está en la Ciudad de México y en el campus universitario. Nos vamos a sus 9 preparatorias, a sus 5 colegios de ciencias y humanidades, a sus 14 planteles o centros internacionales, a sus 8 centros nacionales, el más reciente que acaban de abrir en el centro Ayuc Mije, ¿no? O sea, y que vemos todo eso y decimos, ahí hay mucha más gente, ahí hay muchas profesores, trabajadoras, alumnos, alumnas, que
que no curiosamente, sino que ahí es en donde creo yo se han librado algunas de las batallas más importantes contra el neoliberalismo. Y es ahí donde me parece que es importante destacar. Es por todo sabido, pues, que durante los años finales de los 80s y los 90s, todo este plan de reorganización del trabajo y de organización de la economía del mundo generó acuerdos recomendados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como el Plan Bolonia, que implicaba también no solo la privatización de universidades, que era parte de este otro elemento, sino también incluso la reforma de planes y programas de estudio. Se implicaba que también había ahí un elemento de cómo reformar y generar conocimientos que hoy podríamos decir derivan en lo que son el coaching, ¿no? O tipo de estos conocimientos que son típicos neoliberales, que son afines completamente al mercado y que están ahí y que se han reformado en muchos planes de estudio y que están incluso uno ya puede encontrar másters, entra a Google y inmediatamente encuentra ese tipo de servicios educativos, que eso es una de las recomendaciones que hacía precisamente este tipo de reformas neoliberales que sugerían para la universidad, para el mundo entero. Y es ahí donde se ganaron esas batallas, primero en los 80s y luego en los 90s, precisamente por su comunidad estudiantil, precisamente por sus trabajadores, trabajadoras, profesores, profesoras, e incluso a cuerpos directivos que llegaban a renunciar como forma de protesta, no solo frente a la implementación de estas medidas, sino incluso frente a la violación de la autonomía universitaria, como sucedió en el año 2000. Además de eso, creo no solo que en la universidad han surgido este tipo de movimientos, sino también han surgido otros que son solidarios con esas otras resistencias que contra el neoliberalismo. Yo diría no solo la solidaridad que tuvo los movimientos contra la privatización de la industria eléctrica, hoy que está tan nuevamente a debate el tema, ¿no? O la solidaridad que hubo también con movimientos de despojo territorial, otro de los elementos neoliberales que están ahí, que siguen presentes y que sigue existiendo esa solidaridad, incluso esa solidaridad con los movimientos de víctimas que también habría que buscar cómo la guerra contra el narcotráfico se desarrolla durante el periodo neoliberal y también sigue presente todavía y cómo también hay movimientos que están ahí presentes. Insisto, o sea, no solo en la universidad había movimientos que han defendido la universidad en su carácter público, laico, gratuito de las políticas neoliberales, sino que también se han solidarizado con otros movimientos que son de carácter antineoliberal y que defendieron muchos de los elementos que he destacado en esta intervención. Luisa, el presidente incluso habló específicamente del movimiento 132, ¿no? Diciendo que en ese momento era una universidad privada la que había levantado la mano. No sé ustedes, pero yo conozco a varios integrantes del movimiento 132 de la UNAM. Entonces, ¿por qué hablar de esto en este momento, Luisa? ¿Por qué el presidente tener como este interés específico en los movimientos sociales de la UNAM y este semillero de movimientos y de estudiantes que él ve que ya nos están generando? Sí, me parece que eso fue una parte central de la discusión. Pocas veces ha dedicado 5 o 6 mañaneras seguidas al mismo tema, ¿no? Entonces, la pregunta obligada que se empezó a hacer públicamente, Ixchel, es la que haces tú. ¿Por qué en este momento, no? ¿Por qué particularmente? Ha ido matizando, después ya no era contra la UNAM, que como decía Raúl, ¿no? Ya lo fue acotando cada día que fue pasando hasta llegar a un tuit que publicó Jesús Ramírez Cuevas, su vocero, el titular de Comunicación Social, que por ahí tenemos, que ya decía sobre la UNAM, el presidente López Obrador precisó que la discusión no es con los alumnos, ¿no? Y yo agregaría con las alumnas. Que vivan los estudiantes, los jóvenes son la vanguardia de los cambios. El tema es el sometimiento de la UNAM por un grupo oligárquico para defender intereses conservadores, ¿no? Entonces, como que, digamos que empezó muy amplio y sí se fue acotando un poco más a, básicamente, los rectores, ¿no? A lo que él ha llamado estas cúpulas al servicio de los grupos poderosos que, pues, en estas últimas décadas han sido a este modelo neoliberal, como ya decían bien César y Raúl. Honestamente, yo no puedo entender por qué en este momento no tengo, digamos, lectura sobre ese tema. Sí hay lecturas que creo que podemos descartar, que se han visto en redes sociales. Por ahí tenemos un tuit de Víctor Trujillo, que a mí me parece que ya también es demasiado exagerar, ¿no? Que decía por ahí: no me invitan a presidir una asamblea informativa en la explanada, no rebautizan algún auditorio con mi nombre, no incorporan en mi honor una licenciatura de transformación y bienestar, ni han convertido el estadio en un diamante de béisbol neoliberales. O sea, sí creo que no hay una intención, al menos yo no la veo ni la leo en ningún lugar, de
incidir en el plan de estudios, ni en la vida académica, ni en la autonomía de la universidad. Creo que la discusión, justo por esta pregunta que haces y que nos hicimos muchas y muchos, de por qué en este momento, ¿no? ¿Por qué a la UNAM? Se empezó a ir muy para allá, o al menos en ciertos sectores. Yo no veo eso. Lo que sí veo es mucha insistencia y firmeza, quizá necedad, podrían decir otras personas, en hablar sobre las cúpulas, ¿no? También, digamos que el pleito con el CONACYT fue uno que él asumió, ¿no? A pesar de ser, digamos, una cruzada de Álvarez Bulla en el mismo sentido contra el neoliberalismo y contra lo que ella calificó como cúpulas en esta organización, que operaron de cierta manera sin duda reprobable, pero que no implican para nada a todas las personas que le integran. Entonces creo que más bien es un tema como de personalidad suya, ¿no? De sostener hasta el final sus argumentos. Y en este caso creo que lo que hizo fue, digamos, abrir la conversación demasiado como para permitir incluso, pues, hipótesis con las que yo sí de plano no concuerdo nada, ¿no? La verdad, así como al por qué no tendría una respuesta clara. No sé si alguien más sí vea un momento, digamos, de coyuntura, porque incluso terminó embarrando otro momento importante que es la ONU, ¿no? El Consejo de Seguridad de la ONU y todo lo que está pasando con México y con Juan Ramón de la Fuente ahí, pues, es decir, porque se le preguntó, ¿no? Como todos los rectores, incluso con los que actualmente tenemos buena comunicación, y él tuvo que sostenerlo, ¿no? Entonces, la verdad, el momento sí no sé si alguien más tenga alguna hipótesis. Que recordemos que cuando Juan Ramón de la Fuente era rector es cuando entra la Policía Federal a sacar a los estudiantes en la huelga del 2000 y ahora está en la ONU. Hablando de las cópulas, sí, las cópulas, tenemos por ahí un tuit de Margarita Zavala que dice: antes de dormir mando un Goya a la universidad que mi padre siempre defendió, solidariamente con la UNAM MX. Y por ahí también le contesta Le Gómez 9, que dice: la UNAM se defiende sola, no necesitamos padrinos. ¿De cuándo acá es una prioridad para el PAN y para la industria privada? ¿No recuerdan cuando las ofertas de trabajo decían egresados de la UNAM abstenerse? Ahora resulta. Y por allá va un poco mi pregunta, César. ¿Esta cúpula se está subiendo a una discusión por en este momento no estar o no coincidir con Andrés Manuel? Pero es verdad, yo me acuerdo de estos ofertas de trabajo que excluían a los estudiantes y las estudiantes de la UNAM. No, bueno, el tuit de Margarita Zavala no tenía nada que decir y trató de colarse a una discusión en la cual no solo no tenía alguna idea ni siquiera de largo de 122 caracteres. Es muy grave que la derecha estas sean sus respuestas al presidente. Yo he dicho ya hace rato que la derecha, por supuesto, está descolocada, pero lo curioso es que también el presidente descoloque, por ejemplo, a los liberales. José Antonio Crespo publicó un texto en relación a que esta era una violación y una búsqueda bolivariana en relación a Venezuela de la violación a la libertad de pensamiento y un ataque fundamental, autoritario y totalitario. Estas lecturas no ayudan, por supuesto, no ayudan tampoco a ponerle contrapeso al presidente, a matizar sus errores, a realmente abrir el debate, sino a llevarlo hacia el delirio. Es decir, esto no es lo que está sucediendo. No hay en México un presidente comunista, no hay en México un presidente totalitario, pero esta, inestabilidad en las opiniones de la derecha tienen también en el presidente un reflejo muy grave. Y es que el presidente ha desconocido al sector crítico de la UNAM. Es el que mencionaba, no solo Raúl, pero a nivel académico ha habido un enorme esfuerzo, por ejemplo, de biólogos, ecólogos, ornitólogos, que se involucraron directamente en la defensa de las tierras de Texcoco en contra del aeropuerto al que el propio presidente se opuso por otros términos y por otras razones. Aglutinados en Yo Prefiero el Lago, ese sector académico tuvo el mayor compromiso para defender el medio ambiente y también las economías campesinas. Hay sectores académicos que se han vinculado a la investigación sobre el neoliberalismo en las relaciones laborales, sobre el Plan Puebla-Panamá, sobre el Plan Puebla-Mérida, sobre estudios geopolíticos. En fin, hay unos centros, estudios, cuerpos de investigadores, sí,
no mayoritarios, sí, no hegemónicos en cada facultad, pero que han desplegado un esfuerzo impresionante en la investigación, en la academia, con productos académicos, pero también involucrándose directamente con los movimientos sociales. Y me parece también grave que se desconozca, digamos que además se hable de ciertas facultades. Hay una confusión en las redes sociales donde se dice que las facultades de las ciencias sociales son las que más se derechizaron. Son ahí donde los núcleos estudiantiles críticos son más fuertes. Hay que decir que son ciertas facultades y ciertos centros históricos desde el siglo pasado que han dominado la universidad. Hay estudios también e investigaciones que reflejan cómo el poder de la universidad se ha centrado básicamente en ingeniería, en medicina, en química. Es decir, de ahí han salido, por supuesto, los grupos de poder que hasta hoy prevalecen en la universidad, y cómo han sido las facultades de las ciencias sociales donde hay núcleos tanto estudiantiles como de académicos que han llevado una discusión crítica al interior de la UNAM. Yo creo que el presidente hace política. Nadie creemos que la mañanera sea solo una conferencia de prensa normal donde se informa a la nación de ciertos temas del país, sino que el presidente está tratando de politizar, ideologizar a su modo y de movilizar a la opinión pública cuando él así lo desea. En ocasiones, como hemos dicho, es paradójico y contradictorio porque hoy ha abierto esta discusión sobre la universidad, pero desconociendo a sectores críticos, claro, a veces sectores que han sido también críticos frente a su propio gobierno desde las izquierdas, esto hay que decirlo, no desde las derechas, no desde el conservadurismo, no desde el neoliberalismo, sino sectores que han cuestionado también sus programas, sus propuestas, sus proyectos, y por supuesto ahí también hay un núcleo crítico de académicos que había luchado directamente desde la academia y desde la movilización social contra los proyectos neoliberales de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, desde Salinas de Gortari y también, por supuesto, de ciertos proyectos del propio López Obrador. César, ¿y qué pasa con las y los estudiantes? Sí es verdad que la universidad era uno de los grandes impulsores de estas grandes manifestaciones, ¿no? Todavía las últimas que vimos, las primeras de Ayotzinapa, donde estaban los grandes contingentes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de las facultades, de las preparatorias. Esa movilización, y este es un sentir, ¿no?, que me gustaría que tú estás adentro, nos platiques un poco más, creo que tampoco se está dando como se daba en el pasado. Los movimientos estudiantiles en la UNAM han tenido flujos y reflujos. Hay que recordar, después de la huelga pues que fue muy alargada en 1999-2000, hubo un ciclo, hubo un periodo muy importante de desmovilización, por supuesto un desgaste importante entre los estudiantes, y también hubo un nuevo ciclo que el propio presidente no reconoce. Yo Soy 132, aunque se funda esencialmente, efectivamente, ante el llamado de estudiantes de una universidad privada, muchos que hemos estudiado ese proceso, vemos la verdadera fundación en la movilización masiva en lo que le llaman las islas, en Ciudad Universitaria, donde se encuentran directamente miles y miles de estudiantes de las universidades públicas, no solo de la UNAM, pero esencialmente de la UNAM, con los estudiantes de las escuelas privadas. Y Yo Soy 132 fue un movimiento estudiantil no solo de las universidades privadas, sino masivamente respaldado por el Politécnico, por todas las escuelas de la UNAM. El momento que mencionas, Itzel, de Ayotzinapa fue muy importante en la solidaridad de los estudiantes, pero efectivamente ha venido un ciclo de cierto reflujo, pero hay que reconocer también dos movimientos muy importantes en la universidad que son vigentes. El movimiento feminista, por un lado, que ha cuestionado las estructuras patriarcales, jerárquicas y de la violencia de género en la universidad, por un lado, y incluso cuestionado las formas pedagógicas y los modos al interior del aula de cómo relacionarnos entre varones y mujeres. Y por el otro lado, ha habido, por supuesto, una movilización contra las acciones porriles. Hace unos años tuvimos una movilización gigantesca de estudiantes al interior de la universidad. Y en especial me gustaría destacar, y con eso termino, la movilización que hubo recientemente, donde el semestre pasado miles de estudiantes con muy precarias condiciones por la pandemia pararon cerca de una docena de facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México en solidaridad
con la falta de pagos a los profesores adjuntos y de asignatura y formaron asambleas estudiantiles. Por supuesto, en condiciones malas para la organización de la propia comunidad estudiantil, pero que con las asambleas de profesores que formamos pudimos denunciar de alguna manera esta relación estructural, no solo de irregularidades, de falta de pagos, sino la estructura en realidad jerárquica y, digamos, desigual de la universidad en relación con sus docentes. Nos vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar. Me gustaría que al regresar habláramos sobre los siguientes pasos, ¿no? O sea, sobre cómo la misma institución se está organizando, pero también la comunidad como tal. Nos vamos a un corte, pero volvemos. Diana Silva pasa a ser ahora la nueva directora de Tejidos Silva. Victorias y derrotas. La cabeza siempre en alto. Nos enseñas hermanas. Lunes a viernes, 17 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. 126 millones de habitantes merecen información confiable y oportuna. Informativo 14. La realidad sin filtros. Periodismo de investigación que busca la verdad. Es tu derecho. Informativo 14. Lunes a viernes, 20 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Gracias por seguir sintonizando la señal de Canal 14. Continuamos con el tema UNAM en polémica en redes y me gustaría irnos contigo primero, Raúl, para que hablemos sobre si esto pudiera mover, ¿no?, o modificar ciertas estructuras internas de la universidad. Ya que estamos hablando del tema, ¿no? Hablábamos de toda la parte laboral, pero también de violaciones a derechos humanos de las estudiantes, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pudieran estarse discutiendo en este momento y que pudieran traer una realidad distinta a la universidad, más allá de el agua que está llevando a su molino la derecha o la izquierda con esta discusión. Sí, yo quisiera primero destacar en esta pregunta que hacías en el bloque pasado, el contexto y que también repetía Luisa, el contexto en el que ocurren los dichos del presidente también son preocupantes, porque lo cierto es también, y hay que mencionarlo, no sé si precisamente una persecución, pero sí una investigación sobreinflada contra investigadores del CONACYT que efectivamente habría que observar los hechos en los que participaron, pero que se politizó su proceso jurídico y que hay que ponerlo ahí. Hay que también poner este contexto en el recorte presupuestal o en los debates que hay frente a ciertos centros de investigación, como pueden ser el Instituto Mora, el Colegio México, el CIDE y otras polémicas que ha habido ahí también bastante duras e incluso de diferencias que han llevado a renuncias de directores. Y en ese contexto también hay que poner los problemas que hay en la Universidad Autónoma Metropolitana con los temas de jubilación, los problemas que hay en las normales rurales con las faltas de recursos, los problemas que hay en la educación pública y gratuita, en la educación pública a nivel básico, que donde también hay ahí sigue habiendo una política de conciliación con el viejo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
aquel sindicato con sus dirigencias elvistas que están ahí, y sigue habiendo un problema educativo a nivel del país, que es un contexto en el que ocurre esto de la UNAM, y que eso sí es preocupante. Yo diría, no sé, todavía no estoy seguro si se perpetra por parte del presidente un ataque a la autonomía universitaria, como algunos han dicho, pero sí me queda claro que hay una intención del presidente, esto que dice Luisa, no sé si es una necedad, una terquedad, pero sí hay también algo que lo ha caracterizado, y en esto de decir, o se alinean conmigo o están en el bloque opositor, aunque incluso muchos de los que lo lleguen a diferenciar y cuestionar han estado con él y no han acompañado en otros momentos. Entonces, ese contexto me parece que sí hay que llamar la atención, que sí es grave, que sí es preocupante y que hay que ponerlo sobre la mesa para también tener el escenario en el cual nos estamos moviendo, que incluso también altera emocional y psicológicamente a muchos de los otros actores que están ahí en los alrededores. Y el segundo elemento, yo diría, el propio presidente ha apelado a grupos de poder de la universidad para invitarlos a su gobierno. Ya decía, no solamente al exrector Juan Ramón de la Fuente, también estuvo por ahí un exdirector de la Facultad de Ingeniería, también hay ahí otras personas que han sido parte de esta también élite universitaria que están dentro del gobierno. Entonces, pareciera que el presidente no está tanto contra las élites universitarias, sino contra las élites que no se alinean a su proyecto. Y eso nuevamente es preocupante y es grave y hay que ponerlo sobre el tema. Para cerrar esta intervención diría, hay ahí otros espacios, como bien decía Enrique, yo menciono, por ejemplo, el Centro de Análisis Multidisciplinario que está en la Facultad de Economía, ahí donde se decía que no había economistas críticos que plantearan alternativas, que ha hecho una de las mejores investigaciones que ha hecho, que se ha mantenido vivo investigando el alcance, por ejemplo, que tiene el salario mínimo, que tiene muchas investigaciones sobre los impactos económicos de lo que sucede en el país. Están por ahí centros como el Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades, que desde los años 80 y los 90 se mantuvo como uno de los centros principales a nivel mundial de discusión sobre las políticas antineoliberales y sobre las repercusiones del neoliberalismo en distintos sectores sociales. Yo creo que hay ahí una UNAM en sus profesores, en sus trabajadores, en sus alumnos, alumnas, hombres y mujeres, todos ellos que están ahí, que están haciendo también pensamiento crítico, que hay que impulsarlo, que hay que fomentarlo, que hay que fortalecerlo y desde luego seguir no solo denunciando, sino fortaleciendo los espacios para visibilizar las luchas de los profesores y las profesoras que se encuentran en este carácter de trabajadores precarizados, no solo de la UNAM, insisto, también de las universidades del bienestar y también de otras universidades y centros laborales en todo el país, y también hay que continuar corrigiendo todo lo que tiene que ver con el tema de violencia de género, que como bien mencionaba Enrique, se convirtió en uno de los grandes problemas, o más bien se visibilizó como uno de los grandes problemas porque ya estaba ahí y hay que seguir ayudando. Junto a eso también está toda la discusión que nos debemos las LOAS universitarias sobre el tema de cómo democratizar la universidad, cómo hacer no solo que la universidad llegue a más gente de todos estos centros que tendría que estar a nivel nacional, sino también cómo hacer que haya una comunidad más participativa al momento de decidir a sus directores, al momento de decidir a sus directoras, a su rectora o a su posible rectora, que también ya es uno de los debates que hemos estado durante los últimos años y que están ahí. Creo que esos son de los grandes pendientes, de los grandes retos. Yo no creo solamente que la UNAM necesite este debate, yo creo que el país entero necesita este debate porque la universidad tiene que corresponder a su nombre como Universidad Nacional y creo que es una discusión que tenemos que dar en todos los niveles en el país. Luisa, ¿crees que pudiera ser un rompimiento entre la presidencia y la universidad o solamente es entre estas élites, como dice Raúl, que es quienes no están en los límites que pone el presidente, se le están saliendo del huacal y es por eso esta confrontación? Déjame contestar con un meme porque siempre hay un meme adecuado para este programa de el periodista Manuel López San Martín, que también, como ya decía, es un meme y es esta persona muy chistosa que se está como despertando en medio de la noche así de, oigan, tenemos un pendiente, y dice, y Enrique Graue, ¿no? Así es como la gran pregunta en estos momentos. Por eso que decías, ¿no? ¿Es un rompimiento del presidente con la universidad? Pienso que no. No sé si con las cúpulas, pero pienso que tampoco, porque también cuando ha habido confrontación, la confrontación ha sido abierta, ¿no? Y ambas partes han dicho lo que tienen que decir y digo, no ha habido un rompimiento público, sino una confrontación transparente, que a mí eso siempre me parecerá saludable, ¿no? Que veo a mucha gente de la propia UNAM, a mucha comunidad suscribiendo parte del reclamo del presidente. Por ahí tenemos, por ejemplo, a
Cian desde casa, que dice: carnal, si la UNAM no tuviera tintes neoliberales, no hubieran entrado porros en 2018, no hubiera tenido un rector abierta y orgullosamente priista, no comprarían ceniceros por 9,000 pesos y Santiago Krill no sería profesor, ¿no? Así como decíamos que hay muchas críticas, también hay mucha gente suscribiendo esto que dijo el presidente. Entonces, más que yo no veo rompimiento, creo que en realidad pues siempre es más bien el presidente dice algo y quienes están muy en contra lo toman muy en contra, quienes están muy a favor lo toman muy a favor. Pero en este caso, como bien decía Raúl, es un tema central porque se trata de algo público. Si fuera el presidente peleándose con la Ibero, pues sería asunto de privados. Pero al ser un asunto de la Universidad Nacional, sentimos todas y todos que es un tema que nos toca, que nos atañe, ¿no? Que nos toca defender. Y pues yo solo diría, ahora que preguntabas qué sigue, pues hagámoslo, ¿no? Como bien decía hace rato César, el 132 efectivamente fue un movimiento que pues, se empezó, se sembró, digamos, en la Ibero, luego entró el ITAM y demás, pero la verdad es que la organización estudiantil no hubiera sido si no hubiera habido estas asambleas gigantes en la UNAM, ¿no? Creo que ahí estuvimos todos los que estamos aquí, seguramente mucha de la gente en nuestra audiencia. De ahí surgieron, bueno, políticas y políticos independientes, ¿no? Gente que se fue a formar medios, que formó ONGs, que hoy son críticas y críticos a muchos movimientos. Es decir, creo que la UNAM ha sido justo este espacio donde hayamos sido estudiantes o no. Yo estudié en la Carlos Septién periodismo, pero siempre he sentido también que la UNAM es un lugar al que pertenezco por todo lo que he vivido ahí, desde las manifestaciones del 2 de octubre, ¿no? Que terminaron ahí, estas asambleas, sus espacios, sus museos, como que es un lugar que sentimos todas y todos como muy nuestro, ¿no? Quizá por eso despertó tantas pasiones particularmente. Yo más que rupturas creo que el presidente, como todo, ahora va a seguir a su siguiente tema y ahí va a quedar para él, no veo una ruptura, digamos, política, pero lo que creo que sí debemos mantener es esta discusión, como bien decían los compañeros, porque justo ¿por qué no estamos hablando de una gran huelga feminista, ¿no? Porque sí ha habido grandes huelgas en la UNAM en otros momentos y las chicas que han tomado facultades y que han tomado calles y que han hecho manifiestos no se están considerando a la misma altura. Cuando el movimiento feminista tiene, la verdad, un gran núcleo, una gran casa ahí en la propia universidad, un poco como decía César, con esta herencia y este arrope, ¿no? Que es la propia universidad. Yo pues estuve cubriendo a las prepas y estuve cubriendo a las chicas y la verdad es que tienen discursos pues muy completos, muy articulados, que claramente son herencia de esta casa de estudios, ¿no? Entonces creo que más bien lo que sigue como sociedad es apoyarles, es escucharles, es no fijarnos tanto en lo que siguen diciendo los poderes, sino quienes de verdad hacen a la institución. Y digo, está el tema feminista, está el tema de los sueldos, están un montón de discusiones muy importantes que de repente como que quedan opacadas por la declaración de un personaje u otro. Entonces, como muchas veces lo hemos dicho, qué bueno, digamos, que sepamos abiertamente qué piensa cada quien, qué bueno que no sean operaciones en lo oscurito, qué bueno que abiertamente sea una discusión que se esté dando de forma transparente. No dejemos que el fondo pase desapercibido por las formas. Creo que esa es una de las grandes lecciones que nos han dado las discusiones que se politizan en este país. Y ya nos quedan los últimos minutos y me gustaría una discusión que también se dio hace unas semanas justo por la UNAM, porque ahora que decías exigirle, ¿no?, a la universidad, estos 46 millones de pesos que le pagó la UNAM al equipo de los Pumas por no poder abrir el estadio cuando estábamos en pandemia, son este tipo de cosas donde cada vez se va restringiendo más la matrícula para estudiantes, cada vez hay menos, pues sí, a muchos de los profesores se les paga muy poco, incluso en pandemia se les dejó de pagar, pero suceden este tipo de cosas con la propia universidad, que como bien dices, muchas de nosotros y nosotros, aunque no estudiamos ahí, la sentimos como nuestra y también siento que nos tendrían que rendir cuentas. Y me gustaría cerrar contigo, César, y después con Raúl, para que nos contaran qué le debemos de exigir a la institución, ya que estamos poniendo sobre la mesa el tema. Ahora, ¿en dónde tendríamos que presionar? ¿Qué botones tendríamos que presionar para que este tipo de cosas realmente se empezaran a modificar? Yo creo que nada más previamente, muy rápidamente, quisiera decir que esta interpretación pues, es especulativa en relación a lo que quiere López Obrador en relación a la universidad. Puede ser atizar la inconformidad, puede ser presionar para negociar con su rector o con sus élites. Pero más allá de eso, efectivamente, yo llamaría a que dejemos esta discusión
obradorcéntrica, ¿no? En relación a que todos orbitemos alrededor de lo que dice o no dice el presidente cada mañana. Es decir, sí logra hacer lo que quiere hacer y creo que la discusión es la educación superior, un poco como planteaba Raúl, que nos quedáramos con la idea de que hay una crisis, o sea, permanente en la educación superior, un conflicto latente no solo en la UNAM. En la UNAM se muestra con mayor crisis por ser la más importante, la más grande, con mayores movimientos, con una cantidad impresionante de académicos críticos, pero en realidad la crisis es general de la educación superior. Y decir que el neoliberalismo no es la causa de todo, efectivamente, el presidente sobreutiliza el concepto y lo vuelve a veces inútil. El neoliberalismo llevó a crisis a la educación superior porque también se combinó con gobiernos poco democráticos o abiertamente antidemocráticos o abiertamente estamentales y jerárquicos. Y eso es lo que está pasando en la UNAM. Pero también el neoliberalismo se combinó con una serie de relaciones patronales y de sindicatos blancos que, como el APAUNAM, que no defiende a los docentes. Es una organización de la UNAM, de la patronal. Entonces, si combinamos un ejercicio antidemocrático de lo sindical junto con decisiones antidemocráticas, jerárquicas y verticales al interior de los órganos universitarios, más las políticas neoliberales abiertamente, de competencia y de libre mercado que se favorecieron en los programas de estímulos, y agregamos la crisis, de conducción política como tal en la universidad, bueno, tenemos una crisis latente. Y que entonces ahí es donde lo primero que tenemos que estar de acuerdo es en el diagnóstico. Y esta discusión lo único que ha dejado bueno es que sí podemos ir avanzando en un diagnóstico general donde la educación superior y la educación pública tiene que estar en la defensa de sus estudiantes deben movilizarse y organizarse, pero su sector crítico académico debe participar más. Y quizá es ese punto donde debemos converger todos en un diagnóstico sobre la educación superior y sobre la crisis en la UNAM. Que cerráramos contigo justo sobre estos puntos, que es lo que tendríamos que estar volteando a ver y lo que tendríamos que seguir exigiendo para tener no solo una universidad mejor, sino una educación universitaria mejor para todas y todos. Una educación pública en general. Creo que hay ahí problemas y que se han agravado ahora también con el tema de la pandemia y que hemos visto la necesidad de adoptar nuevas tecnologías y de nuevos programas y de nuevas formas también para educarnos. Creo ahí que hay un debate, hemos venido insistiendo acá, el de qué universidad queremos para qué país, cuál es el proyecto educativo que se tiene en este país, dónde está el Politécnico, dónde está la ENA, dónde están las grandes universidades. Efectivamente, si vamos a las universidades estatales, también nos encontramos con otra gran crisis, no solo de presupuesto y recursos, sino también de falta de transparencia, para no exagerar o para no hablar de corrupción directamente, dado que habría que hacer una investigación que llevar a esa conclusión, pero creo que efectivamente nos debemos un debate profundo, o sea, más allá del ruido que está ahí, más allá de las polémicas, de las confrontaciones, creo que nos llevamos un debate urgente, necesario, de qué educación queremos para qué país. Yo recuerdo, como ustedes también se van a acordar, una de las demandas del movimiento estudiantil del 99 precisamente era el de mayor presupuesto para educación, ciencia y ahora también hablaríamos cultura. Son tres elementos que están ahí que hemos visto también cómo han estado constantemente floreciendo los movimientos de la comunidad artística, de la comunidad cultural, que también se han visto afectados por ese tipo de política de austeridad que mucho pareciera también a las políticas neoliberales. Entonces, creo que también nos debemos un debate profundo en muchos otros sentidos también, sobre el tema ecológico, territorial, de género, en fin, de todo, pero creo que en este momento, por lo que estamos convocados en esta mesa, ¿qué modelo educativo de ciencia y de cultura, y si los recursos que están dándose desde el gobierno federal son suficientes para alcanzar ese modelo que deseamos, que queremos? Yo creo que es un modelo de educación pública, gratuita, laica, científica, que tendría que estar llegando a todos los rincones del país, que tendría que estar implementándose, y que creo que esa tendría que ser la apuesta de muchos y muchas para seguir dialogando y seguir aportando hacia allá. Pues muchas gracias, Luisa, César y Raúl. Se nos acabó el tiempo y lamentablemente nos tenemos que ir. Es más, les vamos a dejar ahí abajo los resultados de la encuesta porque ya no tenemos tiempo de contárselos. Pero nos vemos la próxima semana. Recuerden, estamos en #polémica en redes, en @canal14mx.
Yo moldeo mi futuro reciclando la basura. Respetando a los demás y pidiendo respeto. Dando ideas para llevarnos bien en la escuela. Expresando mi opinión. Cuéntanos, ¿tú cómo moldeas tu futuro? Escanea este código, haz un video y que todos lo vean. El INE nos une en la consulta infantil y juvenil 2021. Por primera vez de manera virtual y también en las casillas. Checa la información en INE.mx. Tienes todo noviembre para participar. Resuelve tu